momento del mensaje. Los invito a ponerse de pie en esta linda mañana. Y quiero invitarles a que abran conmigo las páginas del Antiguo Testamento. Profeta Ezequiel, capítulo 3. Y vamos a dar lectura del verso 16 hasta el verso número 19. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Ezequiel capítulo 3, verso 16 hasta el verso 19. La escritura dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercebido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias le damos, Padre. Señor, una vez más agradecido por todo lo que se ha llevado a cabo aquí en esta mañana, por las enseñanzas en la escuela bíblica dominical, por la alabanza, por la adoración, por la presentación de esta niña. Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron llegar aquí a este lugar, Señor. Y por aquellos, Señor, que aún en su ausencia, usted conoce las circunstancias, el motivo de que no están por nosotros. Pero pedimos que usted abra las ventanas de los cielos y haga descender abundancia de bendiciones. Pedimos, Señor, que usted nos use en esta mañana. Que sea su Espíritu Santo quien guíe nuestros labios. Y que podamos con un corazón agradecido honrar y glorificar su nombre. Pedimos y oramos, Señor, por la salida de nuestro hermano y pastor Julio Colegio nuevamente. Que usted guarde su salida y su entrada. Conoce, Señor, su plan, conoce su propósito. Usted lo ha establecido. Pedimos que usted cuide de él, juntamente con los que irán en ese viaje a Ecuador. Ahora, Señor, háblenos en esta linda mañana. Estamos listos para escuchar su palabra. Prepare nuestro corazón y que usted trabaje cada minuto, cada segundo con todos los que están aquí. Gracias le damos, bendito Dios, por todo, en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana anhelo compartir con ustedes una carta que me llegó de parte del diablo. Quiero compartirla con ustedes en esta mañana, que sin duda servirá en la preparación a este mensaje. Sí, escucharon bien, una carta del diablo. Y quiero darle lectura para ustedes en esta mañana. Dice así la carta: ayer te vi mientras empezabas tus tareas del día. Y qué alegría verte, que te levantaste sin orar. Y qué gusto que tampoco oraste por tus alimentos. Y anoche, antes de dormir, tampoco lo hiciste. Yo disfruto que no le agradezcas a Dios por lo que Él hace por ti, y deseo agradecerte por ello. No te puedes imaginar qué tan contento estoy contigo, porque no cambias tu manera de vivir. Odio a quien desea vivir para Dios, pero tú no seas necio como ellos. Tú eres mío. Acuérdate que hemos andado juntos por años, y aunque todavía no te quiero y todavía te desprecio, todavía te aborrezco, porque yo aborrezco a Dios.
y te necesito para vengarme de él. Él me echó fuera del cielo y ahora yo te voy a usar todo lo que pueda para vengarme de él. Mira, no seas necio, eres mío. Yo sé que Dios te ama y que Él tiene grandes planes para ti, pero tú también, yo sé que me prefieres, que amas todo lo que yo te ofrezco. Deseo hacer de tu vida un total infierno, porque eso le dolerá mucho a Dios y amo vengarme de Él. Ahora le estoy enseñando a Dios quién es el que tiene el control de tu vida. Que juntos disfrutamos viendo películas sucias, mintiendo, fornicando, adulterando y desagradando a Él. ¿Sabes? Me gusta que juntos le robemos el tiempo de Dios. Estoy seguro que tú no quieres dejar de hacer todo esto, ¿verdad? Vamos a quemarnos juntos para siempre. Yo tengo planes calientes para ti. He decidido mandarte esta carta para decirte muchas gracias por dejarme usarte. Yo me río de tu ignorancia. Cuando se trata de pecar, caes muy fácil en mis tentaciones. Por eso te pido un gran favor. Enséñales a otros a pecar. ¿Podrás hacer esto por mí? Bueno, me despido. Te voy a dejar por unos momentos. Alguien va a predicar del mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. Y necesito trabajar. Espero y seas sabios y distráete con lo que tú puedas. No me lo tomes a mal. Yo sé que Jesucristo te ama, pero yo todavía te odio. Por favor, no compartas esta carta con nadie. Atentamente, tu servidor, el diablo. Una instrucción completamente diferente, mis amados hermanos, de lo que acostumbramos a hacer desde el púlpito de nuestra iglesia. Y quiero decir que he tratado de buscar un título que llame la atención, el cual he puesto: el diablo también se enamora. Y se enamora de a las almas perdidas y constante, que hace hasta lo imposible para que nadie venga a Jesucristo, para que alguien siempre desagrade a Dios. Sin duda, el diablo sabe y está seguro que solamente Dios puede cambiar la vida del ser humano. Solamente Dios puede cambiar el destino del hombre y de la mujer. Él sabe que solo Dios puede traer esperanza a una persona que se siente destrozada y acabada por el momento. Solo Dios puede hacer lo que nadie jamás ha hecho: hacernos personas nuevas para la gloria de su nombre. La Biblia dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Esta mañana será mi responsabilidad decirle que el destino de todos aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo en su corazón y viven en pecado, su condena es el infierno eterno. Esa es la realidad. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, esta sentencia de condena es para aquellos que ignoran a Jesús. Está escrito, está plasmado en la palabra de Dios y se ha de cumplir. Todo lo que está aquí se ha de cumplir.
Y no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos lo piensan, sino que es paciente para con nosotros, por amor a usted y a mí. Él ha sido paciente para con nosotros. Cada uno de nosotros está consciente de que no hay mucho tiempo, de que Jesús está cerca para venir a levantar un pueblo que ha decidido honrarle y servirle. Y la tarea que tenemos usted y yo es advertir del juicio que se avecina para el mundo entero. Esa es nuestra responsabilidad, no nada más del pastor. Esa es nuestra responsabilidad. Muchos decimos o decidimos callar. Decidimos no alertar pensando que Dios es quien va a juzgar. Pero si leemos en el libro del profeta Ezequiel, mis hermanos, esto nos dice que si tú no les adviertes, muchos morirán en sus pecados. Dice, y Él nos hará responsables de la muerte de ellos. Seremos responsables. Vean conmigo en Ezequiel capítulo 3, verso 18, nuestro texto esta mañana. Ezequiel capítulo 3, verso 18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percebido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. En palabras sencillas, mis amados hermanos visitantes, Dios demandará de nuestras manos la vida de las personas que conocemos. Aquellas personas que viven sin Cristo, peor aún si así mueren, porque ya no habrá más esperanza para ellos. Pero por otro lado, la Biblia dice en el verso 19, lean conmigo nuevamente en Ezequiel capítulo 3, verso 19, dice, pero si tú, esta es una condición, pero si tú decides amonestar al impío, él no se convertirá de su y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La verdad, mis hermanos, del Señor es dura, es fuerte, pero debemos alertar al pecador que si no se arrepiente, morirá y su muerte será eterna. Qué bonito es hablar del cielo, qué bonito es hablar de Dios, qué bonito es saber que hay un paraíso para quienes creen en Jesús, pero ¿qué pasa si tú no llegas al cielo? Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de Jesús. No solamente el pecador será excluido de la gloria de Dios, sino que su alma será atormentada para siempre en el lago de fuego, en el lago eterno. Esa es la razón por la cual el diablo nunca permitirá que se predique la palabra de verdad, el evangelio, las buenas noticias. ¿Por qué? Porque en él hay vida, porque en él hay victoria, en él hay esperanza, en él hay vida eterna. Solamente en Jesucristo. No estamos aquí para hablarle de las mejores películas de Hollywood. Estamos aquí para declarar la verdad. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Así dice la Escritura. Y el enemigo hará hasta lo que pueda para que defraude usted a Dios, para que viva pensando que todo lo que usted hace está bien. Él se encargará de que usted no hable de Jesús. Él se encargará de que usted no predique de Jesucristo, de que no predique su palabra. Eso ha sido su meta, esa es su misión, eso es su propósito. Y aún mismo ha usado líderes religiosos para que eso ocurra, torturando y persiguiendo a los que realmente predican su palabra. Esto no es nuevo, hermano. Si todos los ministros se dieran cuenta que hay que predicar la verdad, el mundo pudiera darse cuenta que hay esperanza en Cristo Jesús. Pero hoy hay ministros
disfrutando en el altar que es sagrado, disfrutando en entretenimiento, haciendo payasadas. ¿Por qué? Porque no les importa agradar a Dios. Hermanos, es nuestra responsabilidad hablar de Jesucristo, la verdad encarnada, quien nos ama, quien nos salva y nos da vida eterna. En Hechos capítulo 4, y quiero invitarles a que todos abran el libro de los Hechos, que vamos a leer varios textos ahí. Hechos capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. Hechos capítulo 4, versos 2, 3 y 4. Dice la escritura así: resentidos de que enseñasen al pueblo. Hablando de Juan, hablando de Pedro. Dice, resentidos de que enseñasen el pueblo, los líderes de religiosos decían, y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Saben por qué? Porque predicar la palabra causa efecto. Escuchar la palabra de verdad, escuchar el verdadero evangelio, hermano, causa efecto en el corazón del ser humano. Por el deseo de predicar la palabra, el diablo siempre los quiso callar a los apóstoles, a los discípulos. No solo Pedro, no solo Juan, que por su denuedo y en predicar la palabra sabían quiénes todos eran Pedro y Juan. Habían estado con Jesús. Alguien había enseñado a Pedro y a Juan. Miren en el verso número 13, capítulo 4 de Hechos, verso número 13 dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Pedro y Juan disfrutaban en predicar la palabra, amaban predicar la palabra, vivían para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque eran de Dios. Dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Wow. Hermano, estar con Jesús da evidencias. En el verdadero cristianismo se postra cuando se deja ver quiénes somos. En Hechos capítulo 4 versículo 17 dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Fíjense, los líderes religiosos los encerraron en la cárcel, los prisionaron, y la única razón era porque predicaban la palabra. Y no solamente la predicaban con tanto denuedo, hermano. Hoy en día nos preguntan, ¿eres cristiano? ¿Sabe? ¿O eres o no eres, hermano? La Biblia dice, por cuanto no eres frío, por cuanto no eres caliente, sino porque eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. La Biblia dice que el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Y fuera de mí nada podréis hacer, dice la Escritura. En Cristo tenemos victoria. Hermanos, el enemigo quería callarlos. El deseo de predicar la palabra del Señor se notaba en Pedro y en Juan. Y el diablo siempre los quiso callar. Ellos querían acusándoles para que no predicaran el evangelio. Eso es lo que el diablo quiere. Pero ¿saben qué? El diablo nunca pudo que esos hombres callaran. ¿Por qué? Porque traían el poder de Dios en sus corazones.
Porque había algo en Pedro y en Juan, y era el Espíritu Santo obrando a través de su vida. Era el Espíritu Santo hablando a cada corazón necesitado de Jesucristo. No hay razón para tener excusa. Hay una evidencia importante dentro de las Escrituras. Es que Jesús murió, resucitó y vive para que aquellos que puedan estar con Él vivan con Él para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. Pedro, Juan, hombres que eran perseguidos, castigados por predicar, no porque habían estado con Jesús, sino porque predicaban el mensaje de la cruz. Hay que predicar el mensaje de la cruz. Hay que predicar la verdad. Hay que vivir la verdad. La Biblia dice que para los que se pierden es locura, pero los que se salvan es poder de Dios. Es poder de Dios. Mis amados hermanos visitantes, el propósito del diablo sigue siendo el mismo hoy en día: silenciar a los creyentes para que el evangelio no sea divulgado. Satanás pensó que persiguiendo, que azotando, que encarcelando y matando a los cristianos lograría silenciarlo, pero su estrategia, mis hermanos, no les dio resultado, porque hasta el día de hoy podemos y tenemos la oportunidad de seguir predicando el evangelio de verdad, declarar que solamente Jesucristo salva. Todavía seguimos predicando la palabra. Y explicaron con tanta vehemencia, con tanto denuedo. En el mismo capítulo 4 de Hechos, versículos 29, 30 y 31. Hechos capítulo 4, versos 29, 30 y 31. Dice así, noten lo que dice la Escritura. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos son los reales cristianos, mis hermanos. Estos son los verdaderos cristianos. No lo que postea en Facebook, a dónde viaja, a dónde come, a dónde compró. No, esos no son los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es el que proclama la verdad de Jesucristo. La Biblia dice que ellos predicaban con denuedo. Los azotaban, los encarcelaban y seguían predicando la palabra. ¿Puede usted creerlo? En lugar de acobardarse, se encendían más su pasión por predicar. ¿Por qué? Porque hay almas necesitadas de salvación y el diablo nunca permitirá. ¿Saben por qué? Porque también el diablo se enamora de esas almas sedientas de Jesucristo. También el diablo se enamora de aquellos que buscan, que anhelan y desean despreciar a Jesucristo. La verdad, digo esto. ¿Qué es lo que la iglesia tiene para ofrecer a este mundo, hermanos? Para ofrecer a este mundo perdido. ¿Qué es lo que tiene la iglesia que ofrecer? ¿Mejorar la educación? ¿Mejorar la salud? ¿La política? ¿Apoyar el servicio social? ¿Hacer obras de caridad? Hermano, todo esto es bueno, pero esto es un efecto secundario. Pero la principal responsabilidad de la iglesia es predicar la palabra de Dios. La iglesia del Señor no ha sido llamada a educar el mundo, sino a predicarles al mundo. Nuestra misión es proclamar el mensaje de salvación y llevar vida eterna a los perdidos de este mundo. Por eso la Biblia dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, verso número 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto, hermano, no es una opción, esto es un mandato.
Usted y yo somos responsables para predicar la verdad. El Evangelio, de predicar a Jesucristo. Dios nos ha dado la tarea de predicar. Nos ha dado la responsabilidad de reconciliación entre el hombre con Dios. Somos un pueblo escogido. Somos el pueblo de Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Si usted es hijo de Dios, tenemos un propósito. Déjenme les regalo un pasaje hermoso de las Escrituras. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 9. La Biblia dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Hermanos, nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos especiales. Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, somos adquiridos por Dios. No somos adquiridos por la suegra, por el presidente, por el gobernante. Somos adquiridos por Dios. ¿Cuál es el propósito? Miren lo que dice enseguida. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra responsabilidad. El Evangelio tiene que ser predicado. Esto, mis hermanos, es un mandato, no es una opción. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo número 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso número 6. El apóstol Pablo, que había sido inspirado por el Espíritu Santo al escribir estas letras, dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, es una obligación, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dijo Pablo. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Debo advertirles las palabras remarcadas en la Biblia. Debo hacerlo desde este lugar. Debo decirles que deben predicar. Debo decirles que deben hablar, que deben contar, que deben anunciar y que deben enseñar que Jesucristo salva. La Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así está escrito en la primera carta a los Corintios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, mis amados hermanos, no nos conformemos. Salga de la zona de confort. No se conforme solamente por decir que es cristiano. No se conforme solamente por asistir a una iglesia. Predique Jesucristo. Hable de Jesucristo. No se conformen de predicar a Jesucristo aún nada más con nuestro testimonio. Yo sé que quizás de buen testimonio. Quizás usted mira, pero yo no doy mal ejemplo. Pero hermano, déjenme les digo algo. El ejemplo del cristianismo no salva a nadie. Es el mensaje del cristianismo. Es el mensaje del Evangelio el que tiene el poder para salvar. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo. La fe que necesitamos, mis hermanos, amigos, visitantes, para ser salvos es el resultado del mensaje de la salvación. Usted necesita predicar a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Bienaventurado aquellos que anuncian la paz, dice el Escrito. Alguien tiene que predicar, y todos nosotros, los cristianos, claro, podemos
Y debemos vivir bien la vida cristiana. Debemos ser de buen testimonio. Pero no olvidemos que la principal misión de la iglesia es predicar a Jesucristo. La pregunta es esta: ¿agradaremos a Dios si no lo hacemos? ¿Agradaremos a Dios si no predicamos de su palabra? ¿Lo agradaremos? Los líderes religiosos que vivieron en la época de Jesucristo, mis amados hermanos, en ningún momento se le ordenó a los apóstoles abandonar la fe cristiana. En ningún momento se les pedía que dejaran su testimonio cristiano. Lo único que se encargaban es que no predicaran la palabra. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que cambia vidas, hermano. Porque si tú estás afligido, la Biblia dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Porque si tú ya no puedes más, has perdido un ser querido, aquí está el único que puede consolar, es Jesucristo. Porque si tú no tienes seguridad de vida eterna, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto, hermano, es palabra de Dios y hay que predicarla. Hay que hacerlo. Si amamos al Señor, hay que hacerlo. ¿No les pedían que dejaran su testimonio cristiano? ¿Que se convirtieran en delincuentes? Nada a él. Se les ordenaba que no predicaran. ¿Y saben por qué? Porque el diablo está enamorado de las almas de las personas y hará todo lo posible para que usted piense que alcanzará a una persona solo por su testimonio. En otras palabras, son mentiras del diablo. En una parte más sencilla, es como si el diablo dijera: prediquen solo con su testimonio, pero no hablen. No se puede, hermano. Hablemos del Señor. Todos tenemos familiares que no conocen del Señor. Todos tenemos amigos que no conocen del Señor. Nuestros compañeros de trabajo que no conocen del Señor. Es nuestra responsabilidad predicar de Jesucristo. Lo lamentable de todo esto es que los cristianos hemos aceptado como bíblico el evangelio del diablo. Anunciamos la salvación desde este lugar, que solamente Jesucristo es el Señor. Pedro dijo, y Juan: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque obedecer a Dios trae regocijo a nuestra alma. ¿Usted no se siente feliz ni contento al saber que está desagradando a Dios? No puedo pensar y creer que usted se siente feliz solamente asistiendo a los domingos en la iglesia. No puedo pensar decir que usted se siente feliz solamente viniendo 2 horas, teniendo las 168 horas de la semana, solamente 2 horas, dale al Señor. No puede decirme que es feliz si no agrada al Señor. Mentira del diablo. Debo decirle que usted tiene que arrepentirse de sus pecados, que usted debe arreglar cuentas con Dios, que usted tiene que servir a Dios ahora, mañana y siempre, tal como el Señor lo manda. No debo de servir a Dios a mi manera, sino a la manera de Dios. Soy consciente que hay quienes se excusan diciendo que no tienen tiempo para predicar, pero de verdad, mis hermanos, ¿será eso? ¿Ustedes creen que seremos exonerados o librados de esta responsabilidad cuando en el día del juicio nos presentemos delante de Dios y le digamos que no tuve tiempo? ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar una palmadita cuando le digamos no tuvimos tiempo para predicar? Mentiras del diablo, hermano. El mensaje que proclamamos implica cosas eternas. Lo que está en juego es el cielo y es el infierno. Si las personas no creen en Jesús, se pierden para siempre, hermano. Tienes que tener amor por las almas perdidas. Por lo menos
Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel. En Ezequiel, vamos a nuestro texto antes de concluir. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19, ustedes lo mirarán. Pero en estos versos, Dios le pidió a Ezequiel que predicara y les advirtiera a las personas de que se vuelvan de sus malos caminos para que sean salvos. Si no advierten, si no predican, si no les dicen, demandaría de él la sangre de todas esas personas. Por lo contrario, en el verso 19, si obedecen, él libraría su alma. ¿Qué significa esto? Que hay consecuencias si no predicas de Jesucristo, mi amado hermano. Lo hay. Lo hay. Y es mi responsabilidad decirles a cada uno de ustedes que el Señor nos ha puesto como atalayas. Atalayas era un guardián, un vigilante, que era el que se ponía a las afueras de la ciudad y era el que venía y anunciaba cuando el enemigo se acercaba. Era el que advertía, era el que daba anuncio. Y Dios nos ha puesto a usted y a mí como atalayas del Evangelio. Tenemos que anunciar, tenemos que advertir a la gente que se acerca el final, que el tiempo está cerca y que no hay manera de escaparse del juicio de Dios, al menos que sean perdonados sus pecados, al menos que se arrepientan de toda la maldad y que Jesucristo selle el corazón con el poder del Espíritu Santo para morar no solamente el día de ahora, sino mañana y hasta siempre, porque en Él solamente hay vida y vida eterna. Yo les invito a que inclinen su rostro en esta linda mañana. Tomaré el tiempo que resta mientras que usted allí toma el tiempo para asimilar el mensaje de esta mañana. Ahora le toca su tiempo hablar con Dios ahí donde está en silencio, donde nadie lo ve, pero que solo Dios le escucha y sabe que está aquí. Hable con Dios, confiese que ha quedado estático, confiese su error, arrepiéntase. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de salvación. Si esta mañana, amigo que me escuchas, usted que no tiene la seguridad de su salvación, usted que no ha perdido por el perdón de sus pecados y no se ha arrepentido por todas sus maldades, hoy hay oportunidad para usted en esta linda mañana. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si hoy escucharé su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es tu decisión en esta linda mañana? ¿Hay alguien en esta mañana que anhela y desea aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador? ¿Alguien en esta mañana desea arrepentirse de sus pecados y confesarle a Jesús que quiere vida nueva esta mañana? Si hay alguien aquí en este lugar que desea aceptar a Jesús, reservarlo en su corazón y recibir vida eterna y salvación, yo le invito a que levante conmigo una de sus manos, que yo quiero orar con usted en esta linda mañana. Esta mañana, si hay alguien que desea tomar una decisión, quiero orar con usted esta mañana. Ahí donde usted está, ahí donde usted está. A Cristo usted recibe, o a Cristo usted rechaza. Salvación o condenación. ¿Cuál es su decisión esta mañana? Amén.
Amén. Mis hermanos, gracias por su paciencia. Los invito a ponerse de pie en esta linda mañana y oremos.